Un escritor cristiano llamado John Pollock escribió lo siguiente y dice: cuando el hijo pródigo llegó a casa, la gracia lo recibió y lo abrazó. Pero la ley dijo: átenlo. La gracia dijo: abrácenlo. La ley dijo: golpéenlo. La gracia dijo: bésenlo. La ley fue tras él y lo mató. La gracia dijo: suéltenlo y déjenlo ir. El escritor termina diciendo: la ley me dice lo torcido que estoy, pero la gracia llega y me hace recto. Esta ilustración, mis hermanos, nos muestra la tarea que hay en la ley porque nos mata al mostrarnos el pecado que hay en nuestra carne. Pero la gracia nos abraza y consuela aunque seamos pecadores. Sin embargo, mis hermanos, aunque la gracia de Dios opera a nuestro favor, aún así Dios permite ciertos sucesos inciertos y adversos en nuestra vida para que aprendamos a vivir bajo su voluntad y no bajo la nuestra. En este sentido, en la semana en el chat de la iglesia, un hermano nos compartió un pequeño video del pastor Núñez donde nos menciona una frase que por lo regular nosotros como cristianos utilizamos. Y esta frase es: si Dios quiere. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el trabajo, viene nuestro supervisor y nos dice: ¿sabes qué? Eres uno de los candidatos para el puesto que se acaba de desocupar. Solo hay que esperar a que se tome la decisión. Después de esto viene un compañero de trabajo y nos pregunta: oye, ¿es cierto que tú eres candidato para el puesto que se acaba de desocupar? Y allí es cuando utilizamos la frase: si Dios quiere, lo voy a tomar. Y lo que estamos haciendo realmente aquí es haciendo una declaración pública de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso decimos: si Dios quiere. Pero, ¿qué pasa si el ascenso se lo dan a otra persona? Allí es donde daremos evidencia si realmente estamos sometidos a la voluntad de Dios. Pero por otro lado, es importante mencionar que hay una exhortación en la Escritura para que nosotros como cristianos, ante cualquier evento que planeemos hacer, utilicemos la frase: si Dios quiere. Y esto lo vemos en Santiago capítulo 14, en los versos 13 y 15, donde nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago aquí lo primero que nos dice es que la vida es muy corta porque es como una neblina que en cualquier momento puede desaparecer. Por eso, si nosotros planeamos o queremos hacer algo, debemos decir: si Dios quiere, o como Santiago dice: si el Señor quiere. Lo cual nos enseña que no está mal en sí decir: si Dios quiere, porque es una exhortación que el Señor nos dejó en su palabra para que nosotros lo hagamos y dependamos de su voluntad. Sin embargo, el problema es cuando decimos a la ligera esta frase o lo hacemos simplemente de una forma religiosa. Y es allí el verdadero problema de la frase: si Dios quiere.
porque estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios, pero lo que realmente queremos es que se haga nuestra voluntad. Y ese es el motivo por lo cual muchos se enojan cuando las cosas no salen como ellos quieren. Ahora, no perdamos de vista que Santiago presenta la frase si el Señor quiere en el contexto de lo corto que es la vida, porque cuando menos lo esperemos, podemos dejar de estar aquí, porque ciertamente hoy estamos aquí, pero mañana solo el Señor lo sabe. Y ese es el punto por el cual Santiago nos exhorta a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es claro que Santiago está considerando eventos futuros, los cuales solo Dios conoce, porque nosotros planeamos hacer algo, pero no sabemos si realmente los vamos a llevar a cabo. Por eso es que debemos incluirlo en nuestros planes para que se haga su voluntad, la cual, como dice Romanos 12:1, es agradable y perfecta. Ahora, como nosotros, mis hermanos, no conocemos el futuro, se pueden presentar eventos inciertos en nuestra vida, como por ejemplo, en el área laboral, puede ser que estemos esperando un ascenso, pero por problemas financieros en la empresa, en lugar de darnos el ascenso, nos despiden porque la empresa cayó en quiebra. En situaciones de salud, de repente nos puede llegar una enfermedad que nos inhabilita para llevar a cabo nuestros planes, como un viaje familiar o a lo mejor un viaje de negocios. En eventos de seguridad, puede ser que al salir de compras nos toca la desgracia de ser afectados por un tiroteo o por un robo en la tienda en donde entramos. La realidad es que nuestro futuro está lleno de incertidumbres que solo Dios conoce. Y en relación a las incertidumbres de la vida, Salomón en los versículos 11 y 12 del capítulo 9 de Eclesiastés nos hablará de este tema por medio de un tiempo y una ocasión que acontece a todos. Para después presentarnos en los versículos 13 al 18 una gran sabiduría. Y por lo tanto, mis hermanos, estos serán nuestros dos puntos de la enseñanza. En primer lugar, hay un tiempo y una ocasión que acontece a todos. Y en segundo lugar, hay una gran sabiduría. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, vayamos a nuestro texto base en Eclesiastés capítulo 9 para dar lectura a los versos 11 al 18. Dice aquí la palabra de Dios. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces son, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ellos un gran rey y los asedia y levanta contra ellas grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. El título que le hemos dado a esta enseñanza es La incertidumbre en la vida. La incertidumbre en la vida. Oremos. Oh, mi Dios,
Pedimos que nos hable, Señor, en relación a este tema, que seamos sensibles, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, mostrar en tu palabra, Señor, y que seamos edificados, Señor, porque tú conoces perfectamente, Señor, todo lo que pasa en esta tierra, tanto el pasado como el presente y el futuro, Señor, porque estamos en tus manos, Señor. Así que, mi Dios, permite que podamos ser edificados con tu palabra y seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Salomón, mis hermanos, después de darnos algunos mandamientos en los versículos 7 al 10 de lo que debemos hacer mientras estemos con vida, ahora dirige su atención a la incertidumbre de los sucesos en la vida, los cuales el ser humano no puede controlar porque están bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Y esto, mis hermanos, es importante entenderlo, porque habrá cosas o situaciones que nos sucedan en nuestro diario vivir y por más que busquemos tratar de entenderlas, será imposible hacerlo. Porque el único que sabe por qué suceden las cosas es Dios, ya que todo opera bajo su soberanía y su voluntad. Ahora Salomón dice en el versículo 11, me volví y vi debajo del sol. Ahora, cuando escuchamos la palabra me volví, por lo regular entendemos que se refiere a un cambio de dirección, como cuando vamos al trabajo y nos damos cuenta que se nos olvidaron las llaves de la oficina. ¿Qué es lo que hacemos? Giramos, regresamos, cambio de dirección y nos vamos por las llaves. Entonces, entendemos por lo regular que cuando escuchamos la frase me volví, es un cambio de dirección. Pero en hebreo, mis hermanos, la frase me volví no se refiere a un cambio de dirección, sino se refiere al hecho de hacer algo otra vez. Por ejemplo, cada domingo nosotros podemos decir, me volví porque nos reunimos para hacer lo mismo. Es decir, oramos, alabamos, escuchamos su palabra, como lo estamos haciendo en estos momentos. Pero en el caso de Salomón, cuando él habla de me volví o hacer algo otra vez, está relacionado con algo que él estaba haciendo. Y lo que él estaba haciendo es analizar diferentes cosas que él estaba observando en su contexto y las estaba poniendo en su corazón para llegar a una conclusión como la que ya nos dio en los primeros 6 versículos, donde nos habla en primer lugar de la soberanía de Dios cuando dice, los justos, los sabios y sus obras están en la mano de Dios. En segundo lugar, cuando dice, todos van a los muertos, porque es una realidad que todos vamos a morir tarde que temprano. Así como lo miraba Salomón, así lo seguimos mirando nosotros. Y en tercer lugar, nos presenta algunos mandamientos que nosotros debemos de hacer mientras estemos con vida, como lo es disfrutar de la comida y la bebida haciendo obras agradables a Dios, gozar la vida con la mujer que amamos porque es nuestra parte del trabajo. Y por último nos dice, mientras tengan fuerzas, hagan las cosas con empeño, porque una vez muertos ya nada podrán hacer. Estas son las conclusiones y mandamientos que Salomón nos da en los primeros 10 versículos de este capítulo 9, en el contexto de lo que él estaba observando. Y en el versículo 11, Salomón vuelve a hacer algo y esto es observar debajo del sol. Por eso la nueva traducción viviente lo traduce como observé algo más debajo del sol. Él sigue observando, observé algo más. Veamos ahora qué es lo que Salomón observó debajo del sol. Y lo primero que nos dice es que la carrera no es de los ligeros. Ahora, ¿cuál creen que sea la meta de un corredor al competir en una carrera? ¿Será acaso solamente participar y decir que estuvo ahí? ¿O será buscar un buen lugar
para seguir avanzando hasta llegar a ser el ganador de la carrera. Es claro que todo va a depender de la motivación que tiene el corredor al momento de participar en la carrera. Sin embargo, en este sentido, cuando era entrenador de natación, mi objetivo principal como entrenador nunca fue entrenar a los nadadores solamente para que participaran en las competencias, porque mi objetivo era que cada uno de ellos obtuviera los primeros lugares en sus categorías y en sus estilos de nado. Y para lograr este objetivo, los sometía a rigurosos entrenamientos para que a la hora de la competencia dieran su máximo y de esa forma fueran los ganadores en sus categorías y sus estilos de nado. Sin embargo, algunos, por más que entrenaban y se preparaban, no lograban el objetivo por diferentes circunstancias que se les presentó a la hora de la competencia. Por ejemplo, un fuerte dolor de estómago, un calambre o un accidente en el trayecto a la competencia. Estas son circunstancias adversas que muchas veces se presentan en las competencias, las cuales no están bajo el control del entrenador ni bajo el control del nadador, porque solo Dios tiene control de ellas. A esto se refiere Salomón cuando dice, ni es de los ligeros la carrera, porque a final de cuentas, las circunstancias adversas que se presenten en una competencia o en una carrera están bajo el control de Dios. Este es el primer ejemplo que Salomón nos presenta de la incertidumbre en la vida, porque las cosas que nos acontecen no están bajo el control humano, sino bajo el control de Dios. Ahora, lo segundo que Salomón nos presenta es el de los fuertes en la guerra, los cuales no por el hecho de que sean fuertes, eso signifique que serán los vencedores. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto en la escritura es el de David contra Goliat. Ahora, mis hermanos, estoy seguro que los israelitas, al momento que vieron a David, que no podía ni siquiera ponerse una armadura, sería el vencedor. No sabes ni ponerte una armadura, ¿cómo vas a ir contra aquel gigantón que es experto en la batalla? Incluso cuando Goliat miró a David, le dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y después le dice, daré tu carne a las aves del cielo, lo cual indica que Goliat estaba seguro que lo iba a matar. No eres nada para mí. Pero para sorpresa de todos, David con una sola piedra hiere a Goliat en la frente y después con la misma espada de David le corta la cabeza a Goliat y David sale vencedor. Por eso el salmista también dice en el Salmo 33:16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Es claro que el fuerte siempre tendrá ventaja sobre el débil, como se miraba entre Goliat y David, pero las circunstancias que se presentaron en la batalla no estaban en las manos de los hombres, sino en Dios, porque Dios controla las cosas para llevar a cabo las cosas conforme a su voluntad o de acuerdo a sus propósitos. Porque fuera muy fácil que a lo mejor David con su experiencia le tirara a la frente para herirlo, pero Goliat también, con la experiencia que tenía de la guerra, sabía cómo esquivar, ya sean lanzas o piedras. Pero la voluntad de Dios era que David acertara y terminara ganando la batalla. Por eso vemos que no por ser más fuertes van a ser
los ganadores en la batalla. Y de hecho, a esto se refiere Salomón cuando dice, ni la guerra de los fuertes. O sea, no siempre van a ser los ganadores. Ahora, en tercer lugar, Salomón se dirige hacia los sabios y dice, ni aún de los sabios el pan. Esto me recuerda el maná cuando los israelitas quisieron pasarse de vivos recogiendo más de lo necesario. Sin embargo, la escritura dice que se les engusanaba y gedía. La realidad es que cuando Dios da provisión, siempre lo hará conforme a nuestras necesidades y en eso debemos descansar. Aunque la realidad, mis hermanos, es que Dios, en su gracia, muchas veces nos permite tener más que lo que ocupamos. Incluso hay ocasiones que ni alcanzamos a comernos toda la comida que el Señor nos permitió tener en nuestra alacena o en nuestro refrigerador, porque se nos echa a perder. ¿O alguna vez no les ha pasado a ustedes que no se alcanzan a comer todo el alimento que tienen? La realidad, mis hermanos, es que aún en la comida Dios tiene control. Sin embargo, en este caso, Salomón presenta el pan en el contexto de una incertidumbre porque se refiere a pasar hambre. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce como los sabios a veces pasan hambre. Otra versión dice, también hay sabios sin pan. Lo cual quiere decir que si la voluntad de Dios es que pasemos hambre, Él lo va a permitir. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto es el de Pablo, como se menciona, como Él se los dice a los filipenses. En Filipenses 4, en los versículos 12 y 13, donde Pablo les dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí, mis hermanos, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el contexto de las situaciones adversas que se le presentaban a Pablo en el ministerio. Por eso en el versículo 11 que está en el contexto dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, abundancia o escasez. Y dentro de escasez, obviamente, está el hambre. Por lo tanto, mis hermanos, el pasar hambre también era parte de las situaciones que Pablo estaba experimentando. Por eso Salomón dice, ni aún de los sabios el pan, porque Dios también lo controla cuando quiere que haya escasez, como pasó en tiempos de Jacob, perdón, sí, en tiempos de Jacob, cuando José, ¿se acuerda que estaba en Egipto? Y allí vinieron 7 años de hambre. ¿Por qué vinieron estos 7 años de hambre? Señor, le plació que así fuera, aunque también después iban a venir 7 años de abundancia. Pero ¿quién lo controló? El Señor desde las alturas. Ahora, en cuarto lugar, Salomón nos presenta las riquezas cuando dice, ni de los prudentes las riquezas. Ahora, no podemos negar, mis hermanos, que mucha gente gasta su dinero con mucho cuidado para cubrir sus necesidades básicas, pero también para hacer un ahorro por cualquier contingencia que se le pueda presentar. Porque esto es lo que hace una persona prudente, no se gasta el dinero por gastarse. Sin embargo, el que es insensato, en cuanto tiene dinero, vámonos al mall, ¿verdad? Y se gasta todo lo que tiene, incluso como pasa con muchos jubilados, los cuales se la pasan en los casinos hasta que se quedan sin ningún cinco. Definitivamente, mis hermanos, esto no es ser preventivo o prudente. Y Salomón, mis hermanos, aquí se dirige a los prudentes
los que no se gastan todo su dinero. Por eso menciona la palabra prudentes, la cual se refiere a discernir. Oye, ¿cómo me voy a gastar todo? Disciernen. Por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce la palabra como entendidos. Ahora, ¿ustedes creen que una persona entendida se va a gastar todo sin su dinero? Es obvio que no, porque va a tener al menos, si puede, tener algo guardado para cualquier contingencia, porque no sabemos qué vaya a pasar. Sin embargo, mis hermanos, aún así, nadie puede tener control sobre las riquezas por más prudentes que seamos, porque Dios también tiene control en las riquezas. Por ejemplo, en tiempo de Salomón, nadie estaba exento de una invasión, porque un rey poderoso podía venir y saquear toda la ciudad, llevándose todas las riquezas, como pasó cuando Nabucodonosor invade Israel y se lleva todo. Seguramente ahí había muchos judíos prudentes que estaban guardando su dinero para cualquier contingencia, pero vino este rey y los dejó sin nada. Ahora, mis hermanos, en nuestro caso puede ser que seamos personas muy prudentes y solo nos gastemos lo necesario para tener un fondo y de esa forma apoyar, no sé, a lo mejor a nuestros hijos cuando se casen o simplemente tener un fondo para cualquier contingencia que se presente. Pero aún así, si a Dios les place, nos quita todo para que aprendamos a depender de Él y no estemos apoyándonos en nuestras propias fuerzas. En este sentido, veamos lo que el Señor le dijo a los israelitas en Deuteronomio 8. Véanlo en su Biblia. Deuteronomio 8 y vamos a leer a partir del verso 11. Deuteronomio 8, 11. Dice aquí la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí el Señor le dice a los israelitas y por extensión a nosotros como pueblo de Dios, no digan mi poder y mis manos me han traído esta riqueza, porque Dios, mis hermanos, es el que nos da poder para hacerlo. Pero también nos puede quitar todo si nos estamos olvidando de Él. Esta es una gran exhortación que el Señor nos hace en el contexto de las riquezas, porque muchas veces pensamos que por nuestra inteligencia o nuestras fuerzas es que van a llegar riquezas a nuestra vida, cuando el que realmente lo permite es Dios en su soberanía y también su voluntad. Así que mis hermanos, cuidado con la jactancia,
haciendo a un lado a Dios porque Él es el que nos da todo, pero también nos puede quitar todo, como le pasó a Job, quien era muy rico y se le quitó todo. Por eso Salomón dice, ni de los prudentes las riquezas, porque aún las riquezas están en la mano de Dios para dar o para quitar. Ahora, en quinto lugar, Salomón dice, ni de los elocuentes el favor. Regresemos allí. La nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente forma y dice esta traducción, los instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Los instruidos no siempre tienen éxito en la vida. En este sentido, hay personas que aunque tienen una gran preparación académica, hoy en día su vida no es de éxito, sino de frustración, porque, por ejemplo, quieren hacer negocios y no prosperan. Quieren tener un mejor puesto en el trabajo y no se los dan. Sin embargo, por otro lado, hay personas que no son preparadas con estudios académicos, pero viven como si fueran académicos porque tienen éxito en todo lo que hacen. Por ejemplo, deciden vender algo y todo se les vende, como tacos y se quedan sin nada, todo se les vende. En el trabajo los llaman y les dicen, órale, te queremos dar un mejor puesto. Aquí nuevamente vemos el favor de Dios para los que Él quiere favorecer. Por eso el éxito no depende de los preparados, sino de Dios que les permite tener éxito. Y Salomón, mis hermanos, bajo estos 5 ejemplos, nos presenta un tiempo y una ocasión que acontece a todos cuando dice, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Ahora, mis hermanos, esto que está mencionando aquí para Salomón, en su contexto, se refería a un acto de suerte. Por eso la nueva traducción viviente lo traduce como todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Otra versión dice, pues en todo interviene el tiempo y el azar. Es como cuando una persona experimenta una desgracia y le dicen, qué mala suerte tuviste. O caso contrario, cuando les da bien y le dicen, oye, qué buena suerte tienes. Sin embargo, mis hermanos, nosotros como cristianos sabemos que nada depende de la suerte, sino de la voluntad de Dios. Incluso aunque los acontecimientos que se presenten en nuestra vida sean contrarios. Y esto, mis hermanos, también es importante entenderlo para que aprendamos a vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo la nuestra. Porque los acontecimientos malos nadie los conoce. Por eso Salomón dice en el versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. La realidad, mis hermanos, es que nadie puede prevenir una desgracia, ya que ésta llega cuando menos lo esperemos. Por ejemplo, una muerte de un ser querido, un accidente en el trabajo o en la carretera, o recibir un balazo cuando dos bandas se están enfrentando y ibas pasando por ahí. Estas son desgracias que nadie conoce, pero hasta que se presentan es cuando las conocemos y realmente las vemos. Por eso Salomón pone de ejemplo la red de los peces, donde los peces quedan atrapados. Ahí estaba la red y ellos iban y no la vieron. O las trampas de las aves, donde también son atrapadas. Pero también menciona las desgracias que experimenta la gente cuando una tragedia llega de repente. Es claro que Salomón
Aquí nos está presentando la incertidumbre en la vida por medio de los acontecimientos adversos, que el ser humano puede experimentar en cualquier momento, situaciones difíciles o problemas de repente. ¿Cuántas veces nos ha salido que estamos a lo mejor en un lugar tranquilos, disfrutando una buena comida y nos llega una llamada? Fíjate que pasó esto y nos cambia todo. Por eso lo reitero, mis hermanos, como cristianos, debemos aprender bajo la voluntad de Dios aún en los tiempos adversos, como Salomón lo presenta aquí, porque no es un acto de suerte, sino es un acto de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por otro lado, mis hermanos, si les dijeron que la vida cristiana era de puro gozo y felicidad, lamento decirles que les mintieron, porque Dios permite padecimientos en nuestra vida para demostrar que somos dignos del reino de Dios, como Pablo lo escribe a los tesalonicenses, en segunda a los tesalonicenses en capítulo 1, en los versos 3 al 5, donde les dice y nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por lo cual, mis hermanos, si alguien como cristiano está padeciendo en estos momentos por alguna situación adversa, como una enfermedad o cualquier tribulación, considere que Dios lo está permitiendo para demostrar que somos dignos del reino de Dios. Y esto es algo que nunca debemos olvidar como cristianos, porque es una realidad que como las situaciones adversas se nos van a presentar, situaciones difíciles con los hijos, con el cónyuge, en el trabajo, en donde sea. Ahora Salomón, mis hermanos, después de presentarnos la incertidumbre en la vida, nos presenta una gran sabiduría a partir del versículo 13, donde dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Ahora, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como: esta sabiduría me impresionó. Lo cual significa que Salomón estaba mirando algo y se quedó asombrado al analizarlo. Es como cuando estamos mirando un partido de fútbol, a lo mejor estamos en la escuela y estamos mirando el partido de fútbol y vemos de repente que un compañero de clase, en cuanto agarra la pelota, es un hecho que se va y mete gol. Nadie le puede quitar la pelota y nos quedamos asombrados. Oye, qué bien juega, ¿verdad? O como cuando alguien está en el trabajo y hace una presentación en PowerPoint y vemos unos efectos que nunca habíamos visto. ¡Wow! Nos quedamos asombrados. De la misma forma, Salomón estaba mirando algo en su contexto que lo dejó asombrado y lo empieza a describir a partir del versículo 14, donde dice: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Salomón aquí describe una pequeña ciudad donde hay pocos moradores, lo cual era muy común en ese tiempo, porque había aldeas o ciudades pequeñas, aquí también como hay en el valle, ¿verdad? Ciudades pequeñas o más bien poblaciones pequeñas. Pero también esas comunidades, por decirlo así, podían ser invadidas en cualquier momento por un rey poderoso. De hecho, los filisteos en tiempo de Saúl y David constantemente querían invadir Jerusalén. Sin embargo, en el caso de Salomón, ningún rey trató de invadirlo porque Dios se lo había prometido a David.
porque le dijo el Señor que él tendría un reinado de paz. Como se menciona en Primera de Crónicas, en el capítulo 22, en el verso 9, donde Dios le dice a David: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en su derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz, reposo sobre Israel en sus días. Ese es el motivo por el cual Salomón no experimentó invasiones en Jerusalén, porque Dios ya lo había dicho. Pero Salomón como rey sí supo de las invasiones que se hacían a su alrededor. Por ejemplo, en Primera de Reyes, el capítulo 9, verso 16 dice: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Aquí se menciona una invasión de Egipto hacia Geser, una ciudad de cananeos, las cuales fueron invadidos y muertos para dar la ciudad en dote a la hija de Faraón, la cual se casaría con Salomón. Este tipo de invasiones eran las que Salomón estaba mirando o estaba analizando en su contexto. Y bajo este contexto, Salomón introduce el tema de la gran sabiduría, como lo empieza a describir a partir del versículo 15, donde dice: Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Si nos metemos un poco a la historia, encontraremos varios registros de hombres y mujeres que fueron de mucho beneficio para la humanidad, incluso para salvación. Sin embargo, el día de hoy han quedado en el olvido. Por ejemplo, en el área de ingeniería, el ingeniero y matemático español Leonardo Torres Quevedo, de 1852 a 1936. Él aportó a la humanidad invenciones como el teleférico para personas y un coche eléctrico teledirigido. Y a pesar de sus importantes contribuciones en el área de cibernética y de informática, es desconocido incluso en España, su tierra natal. Ahora, hablando de la salvación de personas o hacia personas, en Polonia, durante la ocupación nazi, Juan y Antonia de Varsovia utilizaron un zoológico para ocultar y salvar a más de 300 judíos del Holocausto. Es claro que este matrimonio puso en riesgo su vida operando bajo la vigilancia alemana. Sin embargo, son personas desconocidas en nuestros días. Y gracias a los registros en la historia es que sabemos de ellos. Pero de igual forma, a través de los registros que tenemos en la Biblia, nosotros podemos identificar a hombres y mujeres que actuaron con sabiduría para dar salvación, como fue el caso de Esther y Mardoqueo, los cuales son mencionados en el libro de Esther que tenemos en la lectura de esta semana. Porque en el capítulo 2, en el versículo 21, se empieza a mencionar a Mardoqueo, el cual dice la escritura que estaba sentado a la puerta del rey, donde miró que 12 eunucos estaban muy enojados contra el rey y estaban haciendo planes para darle muerte, en este caso al rey Asuero. Y como Esther era la hija adoptiva de Mardoqueo y esposa del rey, le informó del asunto y Esther le informó al rey, motivo por el cual se hicieron investigaciones y como fueron hallados culpables, fueron colgados los dos eunucos. Y gracias a la intervención de Mardoqueo, el rey fue librado de muerte, porque lo querían matar. Ahora en el capítulo 3, de hecho que leímos hoy, entra en el escenario un hombre llamado Amán, quien fue honrado por el rey Asuero y lo pone por encima de los príncipes, motivo por el cual los siervos del rey se inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante él, motivo por el cual Amán se llenó de ira
y no solo contra él, sino contra todos los judíos. Por eso después le dice al rey que hay un pueblo en las provincias de su reino que no seguían sus leyes porque seguían leyes diferentes. Y es claro que Amán lo hizo con el propósito de darle muerte a todos los judíos. Y como logró esa autorización, se mandaron escritos a las provincias con la orden de matar a los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Todos los vamos a matar. Pero cuando Mardoqueo se enteró, la escritura dice que se puso en duelo, rasgó sus vestidos y se vistió de cecilio con gran lamento. Pero posteriormente, es decir, no se quedó ahí. Posteriormente le comunicó a Esther, su hija adoptiva, que era la esposa del rey, esto que estaba pasando. Y aquí es donde entra Esther en la obra divina para darle salvación a los judíos, porque el Señor le había dado gracia ante el rey y Esther a través de unos banquetes que organiza expone a Amán del mal que estaba haciendo contra los israelitas, motivo por el cual es ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. De esto nos habla el libro de Esther, porque a través de Mardoqueo y Esther el pueblo de Israel fue salvado del exterminio. Por lo cual Mardoqueo y Esther son un ejemplo en la escritura de personas que actuaron con sabiduría, como Salomón lo menciona en el versículo 15. Sin embargo, hoy, mis hermanos, nosotros como cristianos también podemos ser esos sabios que traen salvación a los que están en peligro de muerte. Solo que en nuestro caso lo hacemos con el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La realidad es que muchos de los que están a nuestro alrededor, si no son transformados por el poder del Evangelio, pasarán su eternidad en el infierno o el lago de fuego, que es la muerte segunda, como se menciona en Apocalipsis 20:14. Por eso, como cristianos, debemos compartir el mensaje de salvación para que se arrepientan de sus pecados y confiesen a Jesús como su Señor y Salvador, porque Jesús fue el que dio el pago en la cruz por todos nuestros pecados. Y la Escritura dice que ahora está a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos a la estrada de sus pies, como se menciona en Hebreos 10:13. Así que no dejemos, mis hermanos, de compartir el Evangelio para que otros también sean salvados del castigo eterno. Esa es la muerte en la que ellos están. Ahora Salomón continúa diciendo en el versículo 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Salomón aquí reconoce que la sabiduría está por encima de la fuerza. Por eso también dice en Proverbios 21:22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. La realidad, mis hermanos, es cuando el hombre o la mujer actúan con sabiduría, pueden derribar fácilmente fortalezas de los poderosos y más si la sabiduría viene de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios, mis hermanos, nos otorga en Cristo poder para destruir fortalezas, como Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, una fortaleza en un hombre o una mujer puede ser su orgullo, puede ser sus logros o puede ser incluso sus finanzas. Por eso Salomón también dice en Proverbios 10:15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Otra versión dice, la fortuna del rico es su defensa. ¿Por qué? Porque ahí se apoyan. En lugar de apoyarse en Dios, se apoyan en las riquezas. Sin embargo, por otro lado, la sabiduría de Dios se puede manifestar a través de humildad, de amor o de gracia
que nos otorga para tratar ciertos asuntos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un jefe en el trabajo, de esos que están llenos de orgullo y siempre están despreciando a los demás porque se creen superiores. Y cuando uno de sus subordinados comete un error, casi lo quieren correr. Sin embargo, cuando un cristiano opera con la sabiduría de Dios, sabrá cómo hablarle a ese jefe iracundo para que en primer lugar con- controle su enojo y en segundo lugar hacerle entender que todos como seres humanos cometemos errores y a través de un diálogo y con la gracia de Dios lo podemos convencer de que no es buena la decisión de correr a un empleado y más si es bueno, porque realmente lo quiere correr por el enojo, pero realmente no está viendo claro las cosas. La realidad, mis hermanos, es que nosotros como cristianos tenemos armas muy poderosas para destruir las fortalezas del mal, como dice la Escritura. Aunque ciertamente en ocasiones, como cristianos, seremos rechazados y también nuestras palabras no serán escuchadas, como dice Salomón al final del versículo 16. Y aquí nuevamente entra la soberanía de Dios ante las injusticias, porque Dios es el que tiene el control. Así que si somos ignorados, descansemos en Dios, porque Él tiene control sobre todas las cosas. Ahora, mis hermanos, Salomón dice en el versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. La nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción, es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo creen que sería mejor que nos hablaran? ¿Con gritos o con palabras suaves? Ahora, si a alguien le gusta que le hablen con gritos, creo que no sería algo normal, porque cuando hay gritos hay enojo y también hay desprecio. Por eso la mejor forma de tratar los asuntos es con palabras suaves o amables. Por ejemplo, imaginemos que un esposo llega a su casa después del trabajo un poco tarde porque su carro se le ponchó y no traía extra. Y cuando por fin soluciona el problema, se va a su casa. Y cuando llega a su casa, encuentra a su esposa como si se hubiera comido un limón y empieza a gritarle, ¿por qué llegas a esta hora? Pero si llegara a su casa y la esposa le dice, ¿qué pasó, amor? ¿Por qué te dilataste tanto? ¿Pasó algo? Pregunta, ¿cuál sería el mejor escenario? ¿El primero con gritos o el segundo con palabras amables y suaves? En lo personal, me gustaría que me hablaran con palabras suaves al tratar un asunto, sobre todo mi esposa, porque esto indica que hay sabiduría para tratar los asuntos y no necedad, porque los gritos son de los necios, mas las palabras suaves son de los sabios. ¿Cómo tratamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo atendemos o cómo tratamos los asuntos que se van presentando en nuestro matrimonio? ¿Con gritos o con palabras suaves? Los gritos son de los necios, pero las palabras suaves son de los sabios. Por último, Salomón dice en el versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esta es la conclusión a la que Salomón llega de la gran sabiduría que nos está presentando. Porque la sabiduría es mejor que las armas de guerra, ya que como vimos en el contexto, una persona sabia puede librar a toda una ciudad con su sabiduría. Sin embargo, el pecado en el hombre puede traer mucho mal
como pasó con Acán en tiempos de Josué, porque este hizo que se provocara la ira de Dios contra el pueblo y como resultado, no tuvieron victoria ante los de Jai y murieron 36 israelitas cuando iban en victoria. Esto fue lo que hizo el pecado de un hombre dentro del pueblo de Israel. Pero también puede pasar dentro de la iglesia cuando un hombre o una mujer es controlado por su pecado. Por ejemplo, andando en chismes dentro de la iglesia o hablando mal de los hermanos o porque se creen más sabios y no les da respeto a los hermanos cuando les habla. Este es un gran mal que puede darse también dentro de la iglesia si permitimos que el pecado nos controle. Así que mis hermanos, busquemos en todo momento la sabiduría que viene de lo alto, la cual, como Santiago dice, es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que debemos buscar como cristianos en todo momento, porque si no lo hacemos, el pecado nos puede llevar a otra sabiduría, la cual Santiago la menciona como terrenal, animal y diabólica. Así que mis hermanos, busquemos en todo momento la sabiduría que viene de lo alto para que no actuemos en destrucción hacia los que nos rodean. Amén. Entonces, como conclusión, consideremos los siguientes dos puntos. En primer lugar, nunca olvidemos que todo, absolutamente lo que pasa en nuestra vida está bajo el control y soberanía de Dios, incluyendo los momentos difíciles que experimentemos, porque Dios los permite para que aprendamos a vivir en dependencia de Él y de su voluntad. Y en segundo lugar, busquemos siempre la sabiduría de Dios que nos puede ayudar a ser de bendición a otros y nunca de destrucción como pasa cuando el pecado nos controla. Así que mis hermanos, aprendamos a ser sabios y no necios, porque el sabio controla sus palabras y habla con suavidad, pero el necio no las controla y grita para destrucción. Así que seamos sabios y no necios. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra cómo tú tienes control de todas las cosas, Señor. Todo lo que nos acontece, no hay nada que pase sin tu voluntad. Incluso situaciones adversas, de incertidumbres, situaciones que no comprendemos por qué pasan, pero sabemos que tú los haces porque tienes propósito para nuestra vida, Señor. Muchas veces es porque estamos llenos de orgullo. Muchas veces es porque ponemos toda nuestra confianza en las riquezas o en nuestros logros. En tu sabiduría, Señor, muchas veces nos quitas cosas porque nos están estorbando. Gracias, Señor, porque esto también demuestra que nos amas, que estás al cuidado de nosotros. Como cuando un hijo pequeño está jugando con un cuchillo afilado, hay que quitárselo porque se va a lastimar. Así operas tú siempre, Señor. Estás al cuidado de nosotros y te doy gracias, Señor, por eso, porque estamos bajo tu voluntad, bajo tu cuidado. Pero sobre todo, mi Dios, también te pido que busquemos ser personas de bendición hacia otros, Señor. Sabemos que cada día estamos luchando con el pecado que hay en nuestra carne. Y tú siempre nos instruyes a someterla para que no nos controle. Porque si nos controla, nos hará o nos llevará a operar hacia un mal, sobre todo a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a buscar tu sabiduría, la de lo alto, esa sabiduría que tú nos dejaste en tu palabra, para que sepamos cómo ser padre, cómo ser trabajadores, cómo ser ciudadanos. Todo está allí en tu palabra, Señor. Ayúdanos a siempre ir a ella, estarla recordando, pero también aplicando, mi Dios. Porque
Tú quieres que como iglesia te glorifiquemos en todo lo que hagamos, Señor. Así que yo te doy gracias, Señor, por estas observaciones de Salomón, porque también nos habla a nosotros para que aprendamos a depender de ti y no de nosotros. Gracias, Señor, por esto en Cristo Jesús. Amén y amén.